Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 126, que se titula Los 2 años cruciales de Jesús. Comenzamos. Los años 14 y 15 de Jesús fueron los más cruciales. Estos 2 años, después de que lograra un alto grado de comunicación con su ajustador residente, fueron los más atribulados de su extraordinaria vida en Urantia. Pudiera llamarse los años de mayor prueba y tentación. Jesús disfrutaba más la compañía de su padre y cada vez menos acudía a su madre. Ambos padres tenían dificultades en entender las fluctuaciones de Jesús, pero le amaban tiernamente. A medida que Jesús crecía, también profundizaba en amor por el pueblo judío. Le tentó muchas veces presentarse como el Mesías que esperaban los judíos, pero no cayó nunca en esa tentación. La crónica de sus hazañas entre los sabios del templo de Jerusalén causó placer en Nazaret. La aldea entera relataba la conducta ejemplar del niño y predecían que sería un gran líder de Israel. Sección número 1. El año 14 de Jesús. Ya no solo había aprendido muy bien a hacer yugo, sino que también aprendió a trabajar la lona y el cuero. También se estaba convirtiendo en un carpintero y ebanista experto. Gradualmente iba cobrando más y más conciencia de la naturaleza de su autootorgamiento en la tierra. Proseguía con sus cursos avanzados de lectura bajo la dirección de los maestros de la sinagoga y se ocupaba de la educación en el hogar de sus hermanos y hermanas. José había hecho ahorros para pagarle los estudios en Jerusalén a Jesús, pero María y José frecuentemente dudaban del destino de su hijo al ver lo difícil que era de comprenderlo, aunque a la vez era un joven brillante y amable. María esperaba un gesto sobrehumano de su hijo o una acción milagrosa, pero se desalentó, puesto que Jesús no hacía nada de eso. La situación económica de la familia era cada vez mejor y Jesús reanudó sus clases de arte. Las perspectivas de la familia parecían buenas y se vislumbraba un futuro resplandeciente. La muerte de José. Sección número 2. Todo marchaba bien hasta que el 25 de septiembre de ese año un mensajero proveniente de Séforis trajera a la casa de Nazaret la triste noticia del accidente que sufrió José mientras trabajaba en la casa del gobernador. Jesús quiso ir a donde su padre, pero María quería ir inmediatamente a ver a su marido. Pero José murió antes de que llegara María. Al día siguiente se le enterró junto a sus padres. Esta muerte desgarró a todo el hogar. Este joven carpintero que acaba de cumplir 14 años despertó a una cruel realidad. No solo tendría que cumplir el mandato de su padre, sino también que en su naturaleza humana tenía que asumir la responsabilidad de su madre viuda y la de 7 hermanos y hermanas y otro que aún no había nacido. Se convirtió de golpe en el único sostén y consuelo de la familia. Así pues se permitió en Urantia que ocurriese estos acontecimientos, que permitió que este joven del destino asumiera la responsabilidad onerosa pero altamente educacional y disciplinaria de convertirse en jefe de una familia humana, padre de sus propios hermanos, sostén y apoyo de su madre, guardián de la casa de su padre, el único hogar que habría de conocer mientras estuvo en este mundo. Jesús supo aceptar con buena disposición las responsabilidades caídas tan súbitamente sobre sus hombros. Y así, según pasaban los años, este joven carpintero valoraba cada vez más las instituciones de la ciudad y las costumbres religiosas. Cada vez dedicaba más tiempo y energía a solo 2 cosas: el cuidado de su familia y la preparación para hacer en la tierra la voluntad de su Padre, aunque no abandonó del todo su vida recreacional y social. Durante el invierno, en las noches, los vecinos se acercaban para escuchar a Jesús tocar el arpa. Los asuntos económicos seguían bien. Jesús era liberal, pero frugal, ahorrativo, pero generoso. Demostró ser un administrador prudente. María y los pequeños aún estaban sumidos en la tristeza. La muerte de José parecía aún más trágica al no haber podido ellos hablarle ni recibir su última bendición. Sección número 3. El año 15 de Jesús. A mediados de este año Jesús había tomado firmemente la administración de los asuntos de la familia. Los ahorros de la familia habían mermado.
y se vieron en la necesidad de vender una de las casas de Nazaret que José y Jacobo tenían en sociedad. Ese año nació Ruth, la más pequeña de la familia. Jesús hizo todo lo posible por tomar el lugar de su padre. Durante casi 20 años hasta que comenzó su ministerio, ningún padre pudo haber amado y educado a su hija más afectuosa y fielmente de lo que Jesús cuidó a la pequeña Ruth. Fue un padre igualmente bueno para el resto de los hermanos. Este año Jesús compuso una oración que luego posteriormente le enseñaría a los apóstoles, el Padre Nuestro. Le enseñó a sus hermanos que después de esta oración podían expresarse libremente como lo hacía él, pero por alguna razón volvían ellos a caer en la repetición memorizada. Por eso escribió la oración en una tablilla para que se guiaran por ella. Jesús sabía que esta nueva responsabilidad de la familia le robaba tiempo acerca de sus planes de su llamado, pero comprendió que el deber de la familia tenía prioridad. Fue este año que Jesús halló el libro de Enoc y un pasaje le sugirió la adopción de su futuro término, Hijo del Hombre, para designar su misión autootorgadora en Urantia. Ya se había convencido de que él no habría de ser ese Mesías que esperaban los judíos. No pensó nunca en ser el líder de ningún ejército judío, ni conducir a la derrocación de la dominación extranjera en Palestina. Sabía que jamás ocuparía el trono de David. Sabía que su misión de vida jamás podría ser el cumplimiento de esos intensos anhelos del pueblo judío de las escrituras hebreas, por lo menos no de la manera que ellos lo proyectaban. El libro de Enoc, aunque estaba seguro que no había sido escrito por el mismo Enoc, lo encontró interesante y lo leyó varias veces. El pasaje decía que este Hijo del Hombre, antes de descender a la tierra para salvar a la humanidad, había caminado por los atrios de la gloria celestial junto a su Padre, el Padre de todos, y que le había dado la espalda a la majestad y a la gloria para descender y proclamar la salvación a todos los mortales necesitados. Jesús pudo ver dentro de todas las falacias que existían en todos los libros leídos, pero que ninguno estaba más cerca de la verdad como el libro de Enoc. Y allí decidió inaugurar su misión bajo este título, el Hijo del Hombre. Jesús tenía la habilidad infalible de reconocer la verdad y nunca vacilaba en abrazar la verdad sin importar de cuál fuente pareciera emanar. Luego meditaba en cómo vendría como un libertador, como un maestro o como un rey judío. Su madre le dijo que tenía descendencia de David, pero José le dijo determinadamente que él no tenía ninguna descendencia davidiana. Por tanto, decidió que no, y se preguntó que quizás los profetas habían confundido la naturaleza y misión del Mesías. Antes del fin de año, María vio que los fondos disminuían y decidió comprar otra vaca y vender leche, y delegó en Santiago la cría y venta de palomas. Los frecuentes viajes de Jesús a las colinas para meditar profundamente y orar alarmaban a María. Pensaba que estaba fuera de sí, pero luego se tranquilizaba al recordar que él era el Hijo de la promesa. Pero Jesús estaba aprendiendo a no expresar todos sus sentimientos, a no presentar todas sus ideas al mundo, ni siquiera a su propia madre. Deseaba tener un amigo fiel y de confianza, pero sus problemas eran demasiado complejos para la comprensión de los seres humanos. Y esta situación especial lo obligó a soportar a solas el peso de sus cargas. Sección número 4. El primer sermón en la sinagoga. Al cumplir los 15 años ya podía oficiar en el púlpito de la sinagoga. Muchas veces le pedían que leyeran las escrituras, pero ahora podía oficiar el servicio. El primer sábado, después de cumplir sus 15 años, el chafán dispuso que Jesús dirigiera los oficios matutinos. Y ese día seleccionó la escritura que había seleccionado de pequeño para su aniversario. La escritura era la de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, y así hasta el final de la cita. El pueblo se admiró por su solemnidad. Nunca lo habían observado tan decidido y maduro con tanta autoridad. Sección número 5. La lucha financiera. Paulatinamente Jesús y su familia retornaron a la vida simple de antes. Tenían leche, mantequilla y queso en abundancia. Disfrutaban de los frutos del huerto. Su desayuno era muy simple y se guardaban los mejores alimentos para la cena. Ya este joven había llegado a tener una comprensión completa de cómo vivían los hombres de su tiempo.
El Chafán estaba convencido de que Jesús habría de convertirse en un gran maestro. Aparentemente los planes de Jesús se habían desbaratado. Y tal como estaban las cosas, el futuro parecía no sonreírle. La entrada económica disminuía y llegó a tener dificultad para pagar los impuestos, y lo amenazaron con llevarse su arpa. El peor momento de este año lo pasó en Séforis, cuando esperaba el veredicto de Herodes, ante quien habían apelado para resolver la disputa sobre el pago adeudado a José en el momento de la muerte. Jesús y María esperaban una considerable suma de dinero, pero el tesoro de Séforis les había ofrecido una cantidad ínfima. Y el decreto fue que nada se le debía a su padre y tuvieron que irse con las manos vacías. No es de extrañar entonces que algún día Jesús se refiriera a Herodes como ese zorro. Jesús trabajaba en el taller de la casa para poder estar cerca de su familia y ayudar a María en cuanto a los niños. Fue este año que Jesús arrendó una parcela considerable al norte de su casa para que su familia tuviera su huerto. Los hermanos mayores tenían su propia parcela y hacían competencia al dedicarse con entusiasmo a las faenas agrícolas. Jesús pasaba algún tiempo con ellos en el huerto. Jesús hubiera querido comprar una pequeña granja con el dinero que le debían a su padre, pero al negarse le tuvieron que renunciar a tener una casa en el campo. Al concluir los 15 años, concluyó Jesús la difícil travesía de esa edad, entre la complacencia de la niñez y el advenimiento de la vida adulta. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo, que trata de los años de la adolescencia.